Ahora sí, listo. Buenas noches. Buenas, buenas. Sí, vamos a aquí apoyar dame un segundito. Bien, nosotros vamos a culminar para que veamos un poco acerca de la dinámica del cuadro de mando integral, que de hecho no es nada complicado. Simplemente en ese cuadro lo que se busca plasmar es las perspectivas con las cuales se van a trabajar. Nosotros vimos la financiera, la del cliente, la de crecimiento, eh, eh, la de procesos internos, esas cuatro, ¿no? Y sobre ellas, entonces, se van a construir los objetivos. Y para esos objetivos, los KPIs correspondientes, ¿no? Digamos, las metas que se tengan en función del objetivo. Eso se plasma en el cuadro de mando integral y luego se trabaja como si fuera, vaya, como un semáforo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Se le pone en rojo lo que no se ha cumplido todavía, en amarillo lo que pues está en proceso y todo aquello que ya se ha logrado se coloca en verde, ¿no? Entonces el cuadro de mando alberga toda esta información para que haya de alguna manera un control y se le pueda también dar un seguimiento a lo establecido. Vuelvo y repito, sin embargo, no significa que no se pueda trabajar con un FOA. De hecho, para mí sería de forma excelente poder combinar estas herramientas. Ahora, no solamente un FODA, se puede combinar todas estas herramientas que sirven para poder analizar el entorno interno o externo de una empresa. Bien, vamos a ver eso por un lado. Antes de que cambiemos ya para analizar o ver dos herramientas financieras, porque ya vamos a caer meramente a la parte financiera con KPIs que son pues financieros como tal, que esas herramientas van a hacer el análisis vertical y horizontal, es la que vamos a ver hoy, y después entonces en la próxima clase veríamos los ratios financieros, las razones financieras, ¿no? Y también conocer un poco acerca de los rubros que conforman a los dos estados financieros que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Hoy no vamos a explicar los rubros, vamos a explicar las herramientas, ¿sí? Para realzar la importancia de aplicar toda herramienta necesaria, toda herramienta existente para poder obtener información. En este caso, nosotros vamos a aplicar herramientas financieras porque lo que queremos obtener es información financiera, ¿sí? Para la toma de decisiones. ¿Qué decisiones? Pues las que en ese momento la empresa o quienes o los interesados pues estén buscando, ¿ok? Entonces, en la próxima clase sí vamos entonces a explicar los rubros. ¿Por qué? Porque para el análisis vertical y horizontal, eh, 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 vaya, o más bien, para las razones financieras se hace de vital importancia comprender cómo está conformado cada uno de los componentes de estos estados financieros. Llámese balance general. Yo muy poco le llamo balance general, le llamo estado de situación, porque pues si uno tuviese que definir estado de situación financiera y balance general, o sea, estado de situación financiera, aquel estado financiero que muestra la situación o la posición financiera de una empresa en un momento determinado o en un periodo de tiempo. Entonces, si esa es la definición, nos costaría poder comprender por qué esto de balance general, o sea, qué hay de balance aquí, según la definición, ¿no? Entonces, realmente balance responde es por la misma estructura de dicho estado financiero que debe estar equilibrado, ¿verdad? Para esto, pues se entiende la famosa igualdad de la ecuación contable. Por eso es que no me gusta mucho llamarle balance general por esa razón. Me gusta más estado de situación financiera, estado patrimonial, ¿no? Y también pues el estado de resultado que vamos a estar viendo. Entonces esa es la dinámica que vamos a estar realizando. Bien, denme un permisito que ustedes bien saben, cuando yo me detengo es porque hay compañeros que me piden entrar.
Ahí me comentan si no pueden ver la asistencia en el chat. Yo se los compartí. Sí, profe, ya de hecho ya la enviamos. ¿Sí? Ah, ok, excelente. Bien. Ah, lo otro que le iba a decir es que les iba a mostrar un modelo de planificación. Esta es una planificación, de hecho la tienen arriba en la plataforma. Yo se la subí, que de hecho le va a servir para la actividad que van a desarrollar. Les tienen las indicaciones y todo ya en plataforma. Es una combinación de lo real con aspectos ficticios, ¿sí? Vamos a, antes de comenzar a ver el cuadro de mando integral, voy a mostrárselas. Dame un segundo. No, esta es una planificación estratégica, ¿no? Ahí podemos observar, pues, cuando se presenta el informe, eh, aspectos que es importante, que muchas veces no se toman en cuenta, porque solamente se diseña en muchos casos la planificación y se va meramente al grano, es decir, al meollo del asunto. Me ha tocado ver planificaciones que comienzan de una vez con el análisis FODA. Y ojo, no es que en la práctica no lo puedan hacer, sí, el problema es en la presentación del informe. O sea, la planificación debe ser o debe constar, ya sea en un documento o debe constar en un lugar pues que sea de acceso para los interesados y los involucrados en dicha actividad, ¿no? O sea, yo acostumbro, no siempre por lo general, si es para una cooperativa, pues cerciorarme de quiénes son los directivos, colocarlos allí, ¿verdad? Con sus respectivos cargos. Todo esto es ficticio, esos nombres son ficticios. Si coincide con alguno, pues ya es coincidencia, ¿no? Pero pues son ficticios, ¿verdad? Tenemos las generalidades de la planificación. Me gusta resaltar, por lo que yo les he explicado acá, del tema de la aceptación de esta actividad para muchas empresas. Siempre me gusta comenzar explicando sobre esta herramienta de gestión empresarial, como es la planificación estratégica, ¿no? Ahí podemos observar, hablar un poco acerca de la historia de la empresa, de algún lado, o sea, por algún lado buscando ese compromiso, ¿sí? Son, digamos, cosas estratégicas para lograr con aquellas personas que conforman a la empresa que pues no tienen, o sea, no están convencidas hasta cierto punto con esto de la planificación, las estrategias, los principios o los valores organizacionales y demás, pues de alguna manera poder subliminalmente poder convencerlos, ¿verdad? Yo acostumbro, si tengo a la mano el acceso y si puedo, pues colocar el organigrama. Esto es algo pues no muy, simplemente lo coloqué allí para pues determinarles y mostrarles a ustedes que yo coloco el organigrama de la empresa y explicar la importancia del organigrama, primero la función que tiene el organigrama y segundo, eh, eh, pues darles a conocer a ellos si su estructura realmente es consona con las necesidades de la empresa. Sí, porque muchas veces tienen organigramas, pero hay divisiones que pues realmente no son, vaya, las que realmente deberían estar, ¿no? Ya para el caso de las cooperativas, me gusta siempre también poner el tema de los convenios que ellos tienen o las alianzas. Esto ya es parte del trabajo que se hace de estudio antes del diseño, o sea, conocer las expectativas que tiene la cooperativa, primero en función de los de la parte directiva, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas?
por lo general, voy a hacer un alto aquí, voy a quedarme aquí un momentito. Eh, las cooperativas acostumbran trabajar estas áreas. Si ustedes ven allí, ustedes no ven la parte del cliente. O sea, si bien es cierto, perdón, otra parte también que a veces cuesta. En esta yo la coloqué porque es importante la revisión constante y periódica de los manuales y reglamentos que tenga la cooperativa, porque en muchas de las cooperativas hay una deficiencia en la desactualización de manuales y reglamentos, de políticas. Entonces sabemos que usted en una empresa, o sea, no puede realizar lo que no le está permitido poder desarrollar dentro de la empresa. ¿Y eso qué es lo que se lo permite a usted? Los reglamentos, los manuales, las políticas, ¿no? Incluso, por supuesto, el reglamento interno como tal de la empresa. Pero pues ahí hay una falencia en cuanto a de que no es que no los tengan, sí los tienen, pero me ha tocado ahora en la actualidad ver manuales, no me lo van a creer, 2016, el último, perdón, 2006, el último que vi que me sorprendió mucho era de 1995 y desde entonces era el mismo que estaban usando y estaban operando. Uno se queda, pero ¿cómo hace? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ellos trabajan sobre la práctica, pero a la hora de una auditoría, ¿dónde está lo que tú estás haciendo plasmado en dónde? ¿No? Entonces, por eso es que a veces vemos los señalamientos que se le hacen a las empresas, no solamente a las cooperativas, sino a aquellas empresas que, número uno, se someten a una auditoría porque consideran que la auditoría es algo beneficioso para la empresa, cosa que yo promulgo, es algo que yo siempre les digo a mis clientes, les digo a las empresas de que es importante que hagan auditoría y no solamente que se queden con la auditoría interna, ¿sí? Porque la auditoría interna tiende a tener deficiencia, ¿no? Pero ya cuando es una auditoría externa, entonces es importante someterse porque las auditorías nos vienen a decir a nosotros, pues, cuáles son nuestras debilidades, o sea, qué no estamos cumpliendo. Y muchas veces no es porque no queramos hacerlo, es porque desconocemos, ¿no? Y pues están aquellas que de carácter legal o por norma tienen que someterse año tras año a una auditoría, no una, a varias, ¿no? Ya sea una privada por parte de la misma cooperativa que es de exigencia y aquellas que hagan las distintas superintendencias, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Esto es más simplemente para abordar porque es importante. O sea, usted no puede crear una estrategia empresarial si primero no conoce la visión y no es que se la aprenda de memoria, la visión y la misión, es que tiene que comprenderla, ¿sí? Tiene que comprenderla porque de esto parte todo, o sea, de la visión y la misión es la esencia de la empresa, es el norte, es el rumbo, es la posición de la empresa. Entonces, pues, por eso es importante colocarla en una planificación. Digo acostumbro porque pues quienes puedan hacer planificaciones pueden tener su propio, digamos, su propio, vamos a decir, su propio estilo, por llamarlo de alguna manera. Pero a mí me gusta segmentar. Luego que se plasma parte de las generalidades y lo que ustedes han podido ver allí, ¿sí? Permítanme que me están pidiendo entrar y no había visto. ¿No? Es importante dejar plasmado eh, cuál fue la metodología de la recopilación de la información. Y esto, aquí hay aspectos que son importantes plasmarlos por lo que le mencionaste anteriormente, lo que les dije hace anteriormente, perdón. Recordemos que hay empresas que por la naturaleza de su actividad o a la que pertenecen, ellas tienen que someterse a auditorías y uno de los aspectos que toman en consideración es la planificación estratégica. O sea, por ejemplo, la superintendencia, el IPACOP, o sea, les exige a estas entidades
su planificación estratégica, ¿verdad? No es que se pongan a revisarla al detalle si está bien o no, no llega hasta allá, pero sí para que las tengan, pero también va a depender de los auditores. Si en dicho momento estos auditores realmente quieren ahondar, pues entonces pueden hacerlo, ¿no? Aquí yo explico toda la metodología que se utilizó para la recopilación de la información, reuniones preliminares. ¿Por qué preliminares? Porque la planificación en sí se realiza, yo la propongo realizar, cuando ya es la planificación, me refiero es para el establecimiento de objetivos, metas y demás, ¿no? Y quiénes, o sea, quiénes son los responsables y todas estas cosas. Yo propongo siempre una semana, y me estoy quedando corto, pero una semana para una empresa, automáticamente los números los ven ellos que se les dispara. ¿Por qué? Porque tienen que paralizar el personal o parte del personal, etcétera. Y hasta cierto modo es entendible. Pero pues al final del camino, si usted es consciente de que la planificación es una herramienta que a usted le va a hacer potenciar la empresa porque va a procurar lograr objetivos que van a maximizar a la empresa, pues debiese haber un compromiso a ciegas, es decir, con los ojos cerrados, voy con esto y lo que tenga que hacer, pues lo debería hacer. Eso es lo que en la realidad debiese ocurrir. Pero pues lo más común es que para estas actividades en las distintas empresas, por lo general, miren, si usted logra poder tener 2 días para esto, dese por bien servido. Porque hay empresas que nada más destinan mediodía o mediodía abajo, como mucho un día. Por eso le digo, aquellas que dan 2 días para trabajar esto, hay que sentirse maravillado con eso. Cosa que pues es casi imposible. Hay muchas cosas que se quedan por fuera y yo soy de las personas que no me gusta trabajar con cosas hipotéticas. Sí, porque pues ante todo está la ética, ¿no? Está el nombre, está la reputación de uno, ¿no? Entonces, en las reuniones preliminares son aquellas reuniones que se hacen para obtener información previa, para ya uno tener una idea de cómo está la empresa, ya para uno poder ir concibiendo lo que es la idea de cómo va uno a dirigir lo que es la planificación, ¿no? Los instrumentos que se vayan a utilizar, cuestionario, ¿por qué? Porque esta planificación, ya les digo, tiene cosas reales y tiene cosas, pues, que le puse para que sirva de base para la actividad, ¿no? En esta planificación, que realmente yo le puse 22-25, pero ella es de antes de pandemia, esta planificación se procuró de que quedara plasmado la encuesta sobre algún, o sea, la parte directiva de la empresa pidió que se aplicara un instrumento, un cuestionario con ciertas preguntas, porque resulta pues que los dirigentes de ese entonces querían saber cuál era el sentimiento, cuál era el ambiente que se percibía dentro de la empresa con esto de el tema organizacional, ¿no? El análisis FODA, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está lo que es el cuestionario con sus preguntas, todo plasmado, ¿verdad? E incluso, voy a hacer un alto, estas preguntas, si bien no es para medir la satisfacción del cliente, que hasta cierto modo sí apunta, si eso era lo que se hubiera querido buscar, la satisfacción del empleado, entonces aquí en lo personal, la dinámica yo lo hubiera apuntado hacia otro lado para poder aplicar lo que era el KPI, porque aquí lo que querían resaltar no era el trabajador, no era la satisfacción del trabajador, sino las respuestas que ellos daban, ¿no?
Ahí viene el análisis FODA, el cual pues fue segmentado por área, ¿verdad? En donde se plasmaron pues allí ciertos aspectos correspondientes con cada una de las áreas y de los aspectos del FODA. Igual este documento ustedes los tienen en la plataforma, simplemente he querido mostrárselo para hablarles un poco de algunos aspectos, ¿no? Y ya aquí comienza lo que es el plan estratégico como tal, el desarrollo, es decir, el establecimiento de los objetivos, las estrategias, cuáles son las metas, los responsables, aquí lo vamos a ver ya, aquí está, ¿no? Las metas, el objetivo, las metas, las actividades, los responsables, y bueno, aquí está la cámara, pero la columna que está al lado del responsable debe ser la fecha. Y está distribuido por las áreas que vimos allá. Casi siempre las áreas que se trabajan son las que vieron ahí. Área administrativa, área financiera, área de recursos humanos, áreas de mercadeo. Y la parte de los únicos que participan a a nivel directivo, ni siquiera es la junta de directores, la junta directiva, sino el comité de educación. Aquí está todo plasmado. Una vez que ya el plan está elaborado, ya este es el plan, aquí hay un trabajo de casi 3, 4 meses, ¿no? Plasmado en este informe, no sé, creo que puede tener 60 y tantos, 70 y tantos páginas, 80 páginas dice aquí, ¿no? Luego de esto es importante crear entonces el instrumento de seguimiento, ¿ok? Recordemos que si bien es cierto, esta no tiene un cuadro de mando integral ni KPI desarrollados para esta planificación. Pero resulta que cuando la planificación se hace ya con todos los aspectos que podamos tener a mano para de alguna manera, escúchese bien, para que de alguna manera podamos tener la seguridad de que las cosas que establecemos en dicha planificación se pueda lograr, pues entonces hay que establecer un mecanismo de seguimiento, de evaluación, para que pueda quedar plasmado de forma medible los avances de cada una de estas etapas que conlleva lo que es la planificación. Entonces, sin una planificación bien diseñada, los KPIs no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Porque pues se establecen objetivos, sí, pero muchas veces quedan solamente allí. Quedan, su labor o su función es cosmética, ¿no? Cosa que no debe de ser. Pero bueno, realmente son cosas que ocurren, ¿no? Pero pues les digo esto porque es importante tener en cuenta los aspectos que se deben considerar a la hora de la elaboración de una planificación. Bien, vamos entonces. Buenas noches, Lisbeth. Lisbeth, vamos a ver entonces lo que hacía falta del cuadro de mando integral. Ok, déjame compartirla nuevamente. Ya la copio. Ahí está. ¿Me confirmas si ahora sí? Ya la puedes ver. Bien, nosotros habíamos quedado. Ya, aquí, el desarrollo del cuadro de mando integral. Ya vimos los aspectos que hay que tomar en cuenta para la aplicación de dicho cuadro, ¿verdad? Que es el cuadro de mando integral. Yo se los expliqué. El cuadro de mando realmente consiste en establecer las perspectivas que se consideran que se van a trabajar. Las más generales fueron las que les mencioné, las que vemos aquí.
la financiera, la del cliente, la de procesos internos, porque es importante tener procesos internos que sean o sea, que sean los que van acorde con las funciones que se están desempeñando dentro de la organización. O sea, revisar si tus procesos no están desactualizados. A veces parece como que eso no importa, pero créame que importa más e incide demasiado más de lo que se piensa, ¿no? Pero pues, y esto no es nada más una debilidad de un sector, de muchas empresas. Es más, al menos el sector al que siempre pues nos referimos cuando conversamos acá, los tiene, pero en cambio hay empresas que ni siquiera cuentan con este tipo de documentos, ¿no? Tenemos la de aprendizaje y crecimiento y tenemos, bueno, ya son las cuatro, sí, las cuatro. Financiera, tenemos la del cliente, tenemos la de procesos internos y tenemos la de aprendizaje y crecimiento. Una vez que tengamos claras las perspectivas ya que vamos a trabajar, entonces tenemos que buscar o establecer los objetivos que queremos lograr en el tiempo establecido. Si la planificación va a ser a un año, entonces hay que procurar que las metas que se van a establecer se puedan lograr en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la planificación toda debe estar alineada hacia una misma dirección. Si la mayoría de las metas que se van a establecer son metas a mediano plazo, entonces la planificación debe estar dirigida hacia ese periodo de tiempo. Porque lo que no puede ocurrir, señores, es que a la hora de la evaluación de la planificación para poder determinar qué se logró, qué se cumplió, pues la mayoría de las cosas estén o incompletas y en el peor de los casos que no se hayan logrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos podemos poner en la perspectiva financiera? Yo solamente ahí coloqué como especie de como un modelo incrementar la rentabilidad, pero también podemos atender el financiamiento. El financiamiento dentro de una empresa también es un aspecto financiero, ¿no? No significa que no se puedan trabajar varios objetivos a la vez por área o perspectiva. De hecho, cuando ustedes analizan el documento que yo les subí, que es el que les mostré, ustedes van a ver que en alguna de las áreas no solamente hay dos, hay más objetivos, ¿verdad? Entonces, en este caso yo le pongo incrementar la rentabilidad. Bueno, tenemos que buscar aquellos KPIs que consideramos que nos pueden determinar la información que nosotros necesitamos para poder establecer entonces la meta correspondiente. En este caso, ¿verdad? La meta, recordemos que el objetivo es este que tenemos acá, incrementar la rentabilidad. Nuestra meta es aumentar, bueno, esa rentabilidad en un 10% en el próximo año. Pero decirlo solamente de que en un 10%, eso es una falacia, es una irresponsabilidad. Para eso nosotros tenemos que, si vamos a decir que procuramos crecer o queremos crecer en un 10%, esto tiene que venir sustentado, ¿no? Entonces, KPI que podemos utilizar allí para la rentabilidad, el margen de beneficio neto o el porcentaje de utilidad neta, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo les coloco aquí cuál es la fórmula. Esto es un KPI meramente financiero. Ingresos netos menos gastos netos entre ingresos netos. De hecho, usted podrá encontrar en otros lados que en vez de ingresos aparecen las ventas netas, ¿no? Cosa que también está perfectamente bien porque hay estado de resultados en función de la actividad de la empresa que prefieren colocar ventas, ¿sí? Entonces, esos ingresos netos es lo mismo que nuestras ventas netas, menos los gastos totales. Existen fórmulas que en vez de tomar en cuenta los gastos, dicen costos totales. ¿Ok?
pero para el efecto de la razón financiera, en este caso el KPI, son los gastos totales entre los ingresos netos. Al final del camino, los ingresos netos menos los gastos totales es la utilidad neta en el estado de resultados. Porque ¿cómo determinamos nosotros la utilidad neta? Los ingresos menos los gastos. Cuando a todos nuestros ingresos le hemos restado o disminuido todos los gastos, ya queda la utilidad neta. Si nosotros tuviésemos un estado de resultados a la mano, nosotros, que ahora lo vamos a ver, nosotros nos vamos al final, que es donde se plasma la utilidad. El último renglón va a decir utilidad neta. O sea que realmente el valor que necesitaríamos allí para el numerador de esta fórmula es la utilidad neta. Es exactamente lo mismo. Pero pues, si queremos hacer el ejercicio, pues los ingresos netos, que son las ventas netas, ventas brutas menos el costo de venta, y si hay alguna no, perdón. Bueno, sí, las ventas brutas, si hay devoluciones, descuentos y todo lo demás, ¿no? Y determinamos lo que es la utilidad bruta. La utilidad bruta ya son las ventas brutas. O sea, diferentes términos que podemos llamarle allí. Todo va en función de lo que nosotros queremos explicar o queramos plasmar. Entonces, a esto pues le restamos todos nuestros gastos, ¿no? Y ya lo tendríamos. Otro aspecto que responde a incrementar la rentabilidad, tenemos por ejemplo el ingreso por cliente, ¿verdad? Digamos que la empresa quiere incrementar los ingresos por los clientes en un 15%. Entonces, ahí tenemos un KPI sencillito de ingresos totales entre el número de clientes, ¿no? En cuanto a la perspectiva del cliente, tenemos un objetivo. Perdón y disculpe. Mejorar la satisfacción del cliente, pues aquí, pues, aplicamos el KPI que nosotros ya vimos, ¿verdad? Que vamos a agarrar en función, pues, de lo que nosotros queramos, los aspectos que queramos medir o queramos saber que nos respondan aquellos clientes que nosotros vayamos a entrevistar. Entonces, pues, ahí hacemos el ejercicio de promediar y tendríamos lo que sería el índice global, siempre y cuando nosotros agarremos cada criterio y entonces lo promediemos. Si son 3 que tomamos, entonces promediamos los 3 y luego allí tendríamos el índice de satisfacción, ¿no? Si lo queremos llevar a porcentaje, allí solamente habría que determinar si vamos a suponer que sean 5 criterios, pues en ese caso cada uno valdría 20. Si usted le va a asignar ponderaciones diferentes, entonces ya no lo podría trabajar como el promedio general. Tendría entonces que utilizar las ponderaciones, ¿verdad? El promedio con ponderaciones. Por un lado, pues también digamos que la compañía, perdón, o la empresa quiere determinar lo que es la retención de clientes, pues entonces sería pues establecer un porcentaje. En este caso, recordemos que está ahí de manera hipotética, que la meta dice que es alcanzar una tasa de retención del 85%. Es decir, que de nuestra cartera de clientes, pues tratar de lograr de que nos mantengamos o que la empresa se pueda mantener con el 85% de esa cartera, ¿no? Entonces, pues ahí sería para poder determinar todo esto, número de clientes al final del periodo, menos los clientes adquiridos o los nuevos, entre pues el número de clientes al inicio, ¿verdad? Con respecto a la perspectiva de procesos internos, optimizar la eficiencia operativa. Aquí un aspecto que yo les coloco como ejemplo, tiempo promedio de entrega de proyectos. Si pues lo estamos aplicando en cuestión con respecto a proyectos, ¿no? Entonces, pues medido desde la solicitud hasta la entrega, ¿no? ¿Cuál es la meta? Reducir el tiempo de entrega en un 20%. Ahí tenemos el KPI correspondiente para esta meta, ¿no? En función del objetivo que colocamos allá, tenemos, por ejemplo, la tasa de cumplimiento de plazos, el porcentaje de proyectos entregados según lo programado, ¿no?
alcanzar una tasa del 95% en el cumplimiento de lo establecido en los plazos que se tiene programado con respecto a la entrega de los proyectos, y tenemos el KPI correspondiente para desarrollar. Tenemos las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, objetivo estratégico, bueno, desarrollar habilidades y capacidades del equipo, es decir, los colaboradores, incluso la parte, si estamos hablando acá pues, de cooperativas y demás, y seguir hablando en la misma dirección, pues también la parte directiva, porque es importante la capacitación de las personas dentro de la organización, a todo nivel. Tenemos las horas de formación por empleado, medido en horas de formación anuales por cada empleado. Es sencillo. Lo que se busca es que por lo menos tenga, vaya, un seminario, una capacitación, y sabemos que, pues, que el tiempo mínimo para este tipo de seminario pues, es de una semana, ¿verdad? De lunes a viernes, son 40 horas, 8 horas al día, que es el establecido, ya el estándar que se coloca como mínimo, ¿verdad? En cuanto a la innovación, recordemos que es perspectivas de aprendizaje y crecimiento. Ya vimos por ejemplo, un KPI para lo que sería el aprendizaje, para medir qué tanto personaje, perdón, qué tanto, qué tanta, permítame que también, qué tantos colaboradores tienen en función de capacitaciones, ¿verdad? Medidos, pues claro, en horas, ¿no? Tenemos la innovación, número de nuevos servicios o mejoras implementadas, ¿no? Entonces, pues, la meta dice que es introducir al menos 3 nuevas ofertas de servicios en el próximo año, ¿no? Entonces ahí tenemos un KPI para poder determinar esos aspectos. El cuadro de mando integral recoge todo lo que yo les acabo de mencionar hace un momentito, ¿verdad? Perspectiva, objetivo, el KPI y la meta. No necesariamente tenga que hacerse de esta forma, ¿ok? Cuando digo esta forma es en cuanto a esta estructura que vemos aquí. Ustedes lo pueden poner una debajo de, o sea, si son 4 perspectivas, 2 de frente y 2 debajo, que es un tema de elección de gustos, ¿no? Pero lo importante es que dentro de ese cuadro contenga los elementos que son realmente importantes. Las perspectivas, cuál es el objetivo estratégico, cuál es el KPI que se va a utilizar para poder evaluar esos aspectos, y cuál sería entonces la meta establecida. Para poder darle validez a este cuadro, pues se utiliza una dinámica sobre todo son colores, ¿verdad? En donde pues aquellas metas que ya se van cumpliendo, se le asigna un color verde. Las que estarían en proceso, se le colocaría un color amarillo, y pues las que todavía no han sido cumplidas, ¿verdad? Entonces, se le colocaría el rojo, ¿verdad? Para pues tener la idea de cómo irían las actividades establecidas en dicha planificación, ¿no? Entonces, esta es la forma, son los pasos que se harían para establecer lo que es el cuadro de mando integral. Bien, no sé si tienen alguna pregunta mientras que voy a cambiar de documento para irnos para los estados financieros. Profesor. Dígame, Cecilia, la escucho. Sí, en cuanto a eso de la formación de los colaboradores, eso es tomando que la misma empresa, o sea, tiene esa dinámica de por lo menos mandar o ¿cómo es que? Gestionar el detalle de formar a sus colaboradores, porque a veces ocurre que es el mismo empleado, colaborador, es el que se forma con propia cuenta. Entonces ahí eso no se toma en cuenta. No se Tiene que toma, ser sí, correcto, tiene que ser medido en función de lo que la compañía o la empresa manda a capacitar. Ahora, pero por aquí hay algo interesante en función de su pregunta. Si lo que queremos medir es las capacitaciones tomadas por el personal, podemos segmentar, o sea, ahí podemos enmarcarla. O sea, la delimitación de esto va en función de lo que nosotros queramos buscar. Si nosotros no queremos, o sea,
a ver, si nosotros como empresa realmente no le queremos dar permítame, voy a dejar entrar a un compañero. Listo. Si nosotros pues queremos ponerlo a todos sobre la misma, digamos, la misma dimensión, aquellas que usted como colaboradora de forma personal, por sus propios medios, usted se capacitó, pero al final es una capacitación que se supone que esos elementos que usted adquirió, aprendió, usted lo va a poner y lo va a desempeñar dentro de su área de trabajo, ¿verdad? Eso se puede tomar en cuenta. Y también aquellas capacitaciones que la misma empresa, digamos, manda a sus colaboradores. Sí, lo que se está buscando es para determinar con qué tanta frecuencia manda la compañía o la empresa a capacitar a sus colaboradores. Ahí tenemos otro planteamiento. Porque lo que sí es importante es lo siguiente, que el personal debe estar capacitado, el personal debe estar en capacitación constante, ¿verdad? Porque la finalidad de la capacitación es de que la adquisición del conocimiento y ese conocimiento puesto en práctica, ¿en dónde? En la empresa. O sea, eso es lo que debe ocurrir. Pero una compañía, y ojo, eso es ¿cómo le digo? Hay muchas empresas que descuidan la parte de la formación de su personal. Sienten que eso deben hacerlo por sus propios medios, porque la compañía tiene que formarlos. Pero eso es parte del desconocimiento de que, oye, un personal capacitado es un personal que se supone va a repercutir de manera positiva dentro de tu gestión como empresa, porque, oye, trae nuevos conocimientos, trae nuevas formas, puede de alguna manera enseñar a aquellos que están dentro de la empresa. O sea, ahí hay varios aspectos que son importantes. Pero vuelvo y digo, va a ser en función de lo que queramos, cómo lo queramos plantear. Ok, muchas gracias, profesor. Dele, cómo no, a la orden. Y para seguir en la línea y terminar ese tema, y allí todavía sería bueno no solamente dejarlo como capacitaciones solamente o desde la perspectiva de las capacitaciones, sino de alguna manera medir de que, porque sucede algo, a ver, sucede algo que muchas empresas mandan a sus colaboradores a congresos, a seminarios importantes que no cuestan $2, son bastante costosos. Pero resulta que van y, o sea, mejor se hubieran quedado porque pues no traen nada positivo, no se ve, no se nota lo provechoso que fue mandar a ese colaborador o a esos colaboradores a ese tipo de actividades. Pues entonces ahí es en donde las empresas dentro de sus políticas de recursos humanos tienen que tener o tienen que establecer una metodología, ¿verdad? Medible para poder evaluar el conocimiento que adquirió la o las personas que fueron a capacitarse. ¿Por qué? Porque si no, las capacitaciones, hasta cierto modo, perderían también su esencia, porque, ojo, tengamos algo en cuenta, las capacitaciones, cuando nosotros hablamos de capacitaciones somos muy dados a decir, sí, eso es una inversión que la empresa está haciendo. Sí, es una inversión de palabras porque se supone que el colaborador va a poner en práctica lo que aprendió. Eso es lo que se supone, ¿no? Y todo el efecto que esto conlleva en cuanto a la adquisición del conocimiento, que es lo que le mencioné a Cecilia y a todos acá, que se supone que cuando capacitamos eso va a crear un efecto, se supone que contagioso en que, oye, ven acá, yo aprendí esto, mira, esto lo podemos hacer así y pues se fomenta esto de querer capacitarse, ya sea, ve si es por sus propios medios, pero bueno, pero realmente eso es un gasto. Eso es hay que contabilizarlo como un gasto. Entonces, pues, por eso es que muchas empresas le huyen a eso. Y por otro lado, pues parte de mi asesoría, por parte de mi labor, es que, número uno, las empresas tienen que comprender la importancia de las capacitaciones. Número dos, si ya usted va a sacar a través de un gasto el mandar a capacitar a los colaboradores, entonces usted como empresa tiene que buscar o tiene que crear los medios o los mecanismos medibles
que le permitan a usted como compañía, como empresa, como organización, tener la seguridad de que usted no despilfarró el dinero en ese colaborador, porque esa capacitación se desperdició, ¿no? Entonces, ahí también, ante esa perspectiva, también se puede construir un elemento medible allí. Vamos a pasar esto para acá. Bien. Como nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de información posible para poder tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones fundamentadas en la información. Decisiones totalmente objetivas, ¿verdad? Entonces, eso significa que nosotros debemos procurar realizar o aplicar todas las herramientas que tengamos a mano, que tengamos a disposición para poder tener la información. Cuando estuvimos viendo durante las clases los KPIs, si bien es cierto, pues la mayoría, por no decirlo todos, lo trabajábamos con información ya muy general, procurando de que se pudiera comprender la esencia de cada uno de estos KPI, pero debemos entender que para poder obtener la información final, pues no nos alcanzaría el tiempo para poder entonces obtenerla y poder entonces aplicarla para luego entonces ejecutarla en dicho KPI, ¿verdad? Ahora, como vamos a ver elementos financieros, nos vamos ahora para indicadores meramente financieros, ¿no? Tenemos que aplicar herramientas que nos proporcionen a nosotros información. Pero la información que nos va a proporcionar va a ir en función de las áreas cuando digo las áreas me refiero a las áreas que conforman a los estados financieros, es decir, los elementos, los documentos que nos van a proporcionar a nosotros la información. En función de lo que nosotros queramos buscar, entonces nosotros tendríamos que construir. Si nosotros vamos a buscar rentabilidad, entonces nosotros tendríamos que irnos a márgenes de utilidad. Si nosotros queremos buscar liquidez, tendríamos que enfocarnos en la liquidez. ¿Dónde encontraríamos nosotros la liquidez? Utilizando los elementos que nos darían a nosotros la información. Los activos corrientes o los activos circulantes, que pueden llamarse con esos dos nombres, y los activos fijos o no circulantes. Es un tema de rejuego de conceptos. Yo prefiero llamarle activos corrientes, dado el caso activo circulante, activo fijo. ¿Ok? Pero bueno, ya explicarle qué es cada uno de ellos, eso lo vamos a ver cuando yo les voy a explicar cómo está compuesto cada uno de estos estados. Es decir, estado de situación financiera y estado de resultados. Pero si yo quiero, como les decía, buscar la liquidez, yo tengo que irme a esa área específica de mi situación financiera, de la situación financiera de la empresa. Y de la situación financiera de la empresa, ¿dónde está eso? ¿Dónde los encontramos? Bueno, ¿en qué información está? Bueno, en los activos corrientes y los activos fijos. Perdón, activos corrientes y los pasivos corrientes. Porque para eso debemos entender que la liquidez de una empresa es la capacidad que se tiene, ¿verdad? Para poder hacerle frente a los compromisos en el corto plazo. No en el largo plazo, en el corto plazo. Entonces, todos mis activos contablemente se registran en los activos corrientes, ¿no? Entonces, estos elementos que yo les acabo de decir,
puede sonar complicado para aquel que no está familiarizado, pero lo explico o lo manifiesto acá para que veamos, o sea, en función de lo que queremos, hacia dónde yo debo dirigirme, qué conocimiento yo debo tener previamente para luego aplicar las herramientas. Porque vuelvo y repito, de nada sirve, y ahora lo vamos a hacer cuando vamos a resolver esto, porque acá es que nos vamos a enfocar en resolver estas dos herramientas, que es el análisis vertical o estático y el análisis horizontal o dinámico, ¿no? Eso va, esto es una, ¿cómo le dice uno? Viste de dos vueltas. Y más cuando usamos Excel. ¿Por qué? Porque fácilmente si podemos arrastramos y si no, igual, ¿qué nos puede llevar a nosotros llenar esto que está aquí? Y esto es algo simbólico. Esto es un estado financiero simple, con cuentas muy básicas, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero ya cuando tenemos un estado financiero real, pues tenemos, por ejemplo, dentro de los activos corrientes, no 10 como hay aquí, creo que hay 10, 9, pueden haber 15, no, o sea, es un estado mucho más grande. Y les digo, no es tanto la resolución de esta herramienta, ¿no? Porque ustedes van a ver que es totalmente simple, pero lo que yo debo saber es para qué la voy a aplicar, por qué la quiero aplicar, qué tipo de información yo quiero buscar aquí. ¿Para qué me serviría? ¿De a dónde la estoy obteniendo? Si yo tengo, por ejemplo, que buscar la liquidez, y ya yo les dije de dónde sale, pero yo tengo que estar claro que yo no hago nada buscando la liquidez en el flujo de caja. Yo no hago nada buscando la liquidez en el estado de resultado. Es en el estado de situación financiera. Es allí. ¿Por qué? Porque para yo buscar la liquidez, yo solamente tendría, ¿verdad?, que dividir mis activos corrientes entre mis pasivos corrientes. Ya, ahí la tendríamos. Eso es todo. Pero tengo que tener claridad a la hora de dónde buscar la información. ¿Por qué la quiero buscar? ¿No? Entonces, esto quería hacerles digamos, esta introducción a este tema, porque si bien es cierto, lo que ya vamos a ver es meramente financiero, pero es que como los KPI que hemos visto, realmente resolverlo no ha sido nada complicado. Aquí no hemos visto fórmulas que nos pongan a rascarnos la cabeza, ¿no? Son sencillas de resolver. Lo mismo a la hora de resolver los indicadores financieros, ¿no? Entonces, bien, nosotros no nos vamos a detener a explicar cada una de estas cuentas, pues porque eh, yo puedo, en la próxima clase, cuando veamos que yo les voy a explicar lo que es activo, cada una de estas cosas que están aquí, cada uno de los rubros, ¿sí? Y cómo se registra, porque eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Miren, para hablar de este tema nos haría falta el doble de semanas que llevamos. Si bien es cierto, nosotros vamos a analizar la parte final de los estados financieros. Y digo la parte final, aquel que ha tenido acceso a un informe anual de la situación económica de una empresa, podrá darse cuenta que primero, bueno, si nos vamos solamente a ceñirnos en los estados financieros, primero vienen los estados financieros, aquellos informes que utilizan estas herramientas, porque estas dos son de las más sencillas, pero las más comunes. Y por último, las razones financieras. Son las últimas que se colocan. No se ponen de primero, se colocan de último. Nosotros vamos a ver si bien es cierto esos aspectos. Pero debemos entender que los estados financieros se resuelven
no se resuelven, no, se registran o están creados basados en una normativa. ¿Sí? No es que nosotros los creamos de esa manera porque tenemos la libertad de poder crearlos de esa manera. No, debemos entender que el registro contable y financiero de la información financiera tienen que responder a la normativa internacional de contabilidad, llámese las NIC, y las normativas internacionales financieras, entendiéndose que son las NIF. Si bien es cierto, ellos son estándares, les dice a las empresas cómo deberían. En algunos casos son normas que orientan, en otros casos son normas de exigencia. ¿Ok? Para Panamá, lo que es el registro, es decir, cómo yo voy a crear mi estado de situación financiera. El modelo para poder crearlo fue el que se adoptó para Panamá a través de las NIF que se le aplicó para las pymes. Esa es la que usa todas las empresas que no sean, o la mayoría de las empresas, o me atrevería a decir prácticamente todas, con excepción la de la intermediación financiera. Porque ellas tienen otro estilo de registrar la información, sin alejarnos de los principios contables, que primero se registra el activo, luego el pasivo y por último el patrimonio. Cuando vemos el activo, primero tendríamos los corrientes y después el fijo. Y asimismo el pasivo. El patrimonio no. El patrimonio no tiene clasificaciones, pero sí tiene un orden a la hora de registrar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre en un balance o en un estado de situación siempre va el efectivo primero? Porque es que el registro de los activos, acuérdense que son los corrientes, para eso tendríamos que entender lo que son los activos corrientes, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre el efectivo? Porque el efectivo, siendo la cuenta líquida, más líquida disponible, o el activo financiero líquido más disponible, se pone de primero. O sea, la normativa te dice que los activos corrientes se registran en función del más líquido al menos líquido. O sea, que desde el activo corriente al activo fijo, el último, eso va en función de la convertibilidad de cada uno de estos activos. Y el pasivo se registra en función de la exigibilidad, como también se registra en corto plazo o corriente, pasivo corriente y pasivo fijo o pasivo a largo plazo. Entonces, los pasivos a corto plazo son aquellos que tenemos nosotros que cumplir responsablemente cuando adquirimos un compromiso, ¿verdad? Pero en este caso, todos los que son aquellos a corto plazo. Entonces, se van registrando así hasta los últimos. Y recordemos que en este argot debemos entender lo que es a corto plazo y lo que es después del corto plazo. A corto plazo es hasta un año. De ahí para adelante es considerado largo plazo. Lo que sucede es que para ciertas actividades hay un intermedio. De 1 a 3 se considera medio plazo, mediano plazo, y de ahí 5 en adelante, largo plazo. Pero para efectos de registro, para efectos de determinar utilidades, rendimiento y todo lo demás, es corto y largo plazo. No hay más nada de por medio. Pero eso también hay que comprenderlo. Hay que manejar eso para poder entender lo que nosotros queramos buscar con estas herramientas. Y el patrimonio se clasifica, se registra, es decir, esto que tenemos acá, lo que se coloca allí va en función de la cuenta qué tan volátil sea. Es decir, de la menos volátil a la más volátil, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que la normativa te exige que debes tener para lo que es el registro de el diseño del estado de situación. Lo mismo pasaría para el estado de resultado, ¿verdad? Y lo vemos ahora, pero se los voy a poner en su debido orden. Primero los ingresos a través de las ventas y cualquier otro ingreso que tenga que ver con la operatividad de la empresa, o que tenga que ver con el negocio.
Luego vienen los costos, los gastos. Bueno, realmente el costo que se pone es el costo de venta. Luego vienen los gastos. Ya allí, como lo queramos segmentar, si queremos poner gastos operativos y ponemos todos o queremos segmentarlo, gastos operativos, gastos de mercadeo y publicidad, eso depende cómo nosotros lo queramos hacer. La normativa nos permite poder hacer eso. Si al final son gastos, ¿no? Luego vendrían los gastos, ingresos o gastos financieros. Eso va dependiendo de cómo se quiera diseñar el estado de resultado, el estado financiero este. Y una vez que tengamos ya establecidos los ingresos menos los gastos, tenemos lo que se determinaría la utilidad o la pérdida, porque podemos tener utilidad o pérdida. Realmente los elementos que conforman al estado de resultados es los ingresos y los gastos. Esos son los rubros. Pero Lloyd Díaz contempla que además de los ingresos y los gastos, hay que decir que el estado de resultados muestra la utilidad o la pérdida, ¿no? Pero ustedes podrán encontrar por allí que solamente contemplan lo que es el ingreso y los gastos, ¿no? Entonces, estos elementos tenemos que tenemos que conocerlos para poder saber entonces esas razones financieras que son básicas a la hora perdón, a la hora de resolverlas, pero es que resulta que yo tengo que saber bien de dónde voy a sacar la información, pero la voy a sacar en función de lo que yo quiero buscar y tengo que tener conocimiento cierto de qué es lo que quiero buscar. Bueno, dicho todo eso, vamos a resolver cómo se resuelve el análisis vertical. Vamos a entender qué estamos buscando con el análisis vertical, ¿verdad? Vamos a comenzar diciendo que el análisis vertical realmente se desarrolla con un solo periodo, ¿ok? No necesitamos más de uno para resolverlo. No así el análisis horizontal. El análisis horizontal realmente se necesitan 2 periodos para poder resolverlo. El análisis vertical no. Usted necesita un periodo y lo resuelve. ¿Y cuál es la dinámica del análisis vertical? Es saber, por ejemplo, si yo quiero agarrar la cuenta de efectivo, ¿cuánto me representa a mí? ¿O cuál es el peso? ¿Cuál es la ponderación de la cuenta de efectivo en función de todos mis activos? Porque, a ver, el efectivo no es el único activo. Tenemos todos estos que están acá, ¿verdad? Todos estos son activos. Olvidémonos por un lado de que los activos se clasifican, tenemos 2 clasificaciones, pero al final todos, independientemente a la clasificación que pertenezcan, son activos. Entonces, el análisis vertical de lo que nos provee es poder saber nosotros cuál es la proporción que tenemos de cada una de estas cuentas en función del rubro al que pertenece. Porque lo mismo va a ocurrir para el pasivo. Si yo quiero saber, por ejemplo, esta obligaciones bancarias, ¿cuánto? O sea, sabemos que es una deuda. Bueno, ese compromiso, ¿cuánto me representa dentro de todos ellos, de todos mis compromisos o mis deudas? ¿Cuánto es que me representa? Me representa el 25%, por decir un porcentaje. Bueno, entonces ya allí tendríamos que evaluar si es un área de atención o es un área pues que lleva va al ritmo que debe llevar. O sea, este tipo de ejercicio o este tipo de herramienta más bien nos permite poder entonces tener ese panorama, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se resuelve? Ahí entra otro aspecto importante. Voy a quedarme aquí. Reforzando lo que yo les he dicho de que dependiendo lo que nosotros queramos buscar, eso mismo lo aplicamos aquí. ¿En qué sentido? Hay 2 formas de resolver el análisis vertical y número 1 es la siguiente.
Vamos a agarrar los activos primero, la primera forma. Si mi pregunta, o más bien lo que yo quiero buscar es de que yo quiero saber cuánta proporción le corresponde a la cuenta por cobrar dentro de mis activos, escúchese bien, dentro de mis activos, entonces yo tendría que hacer lo siguiente. Porque la fórmula, yo porque voy a hacerlo aquí en Excel, ¿no? La fórmula sería, en este caso, recuerden que el análisis vertical se hace para un periodo. Si tenemos los 2 años, entonces se puede hacer para los 2 años. El análisis vertical se puede hacer para un solo año si esa es la necesidad. ¿Ok? Entonces, yo agarraría para el primer año, ¿verdad? Es decir, la cuenta, el valor de la cuenta entre el total de activos. Yo lo tengo aquí. Y eso multiplicado por 100. Ya, eso es todo. Significa que el efectivo no llega ni siquiera al 1% de todos los activos. Pero eso es porque yo lo que estoy buscando es, yo quiero saber cuánto me representa el efectivo dentro de todos mis activos. Pero vamos a cambiar un poquito la situación. Si lo que yo quiero saber es cuánto me representa a mí el efectivo dentro de mis activos corrientes, no del activo fijo, porque el efectivo no pertenece al activo fijo. Yo quiero saber cuánto representa el efectivo dentro de mis activos corrientes. Eso va en función de lo que yo quiero buscar. Entonces aquí cambiaría que en vez de total de activos, sería total de activos corrientes. Por supuesto que el porcentaje va a aumentar, por obvias razones, ¿no? 1.4%. Ya es diferente, porque yo nada más estoy enmarcando que el efectivo equivale al 1.4 dentro de todos mis activos corrientes solamente. ¿Por qué no hago ese mismo ejercicio de que, bueno, profesor, pero no puedo hacerlo el efectivo dentro de todos mis activos? Perfecto, fue lo primero que hicimos. El efectivo dentro del activo corriente fue lo que acabamos de hacer, perfecto. ¿Y por qué no lo podemos hacer entre el total de activos fijos? No porque no pertenecen a ellos. Sí pertenecen a todos los activos porque sí está dentro de todos ellos, porque al ser corriente no significa que lo excluimos de los activos, siguen siendo activos, pero no forman parte de la categoría de los fijos. Por eso es que no podemos hacer ese tipo de rejuegos. Entonces, hacerlo de una forma o la otra va a depender de lo que realmente queramos buscar. Y como lo hagamos, tenemos que plasmarlo en el informe. Porque pues eso hay que presentarlo y también sustentarlo. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿No? Bueno, bueno, continuamos. Lo mismo, si yo quiero saber cuánto me representa mi cuenta banco, yo lo voy a hacer todo por el total de activos, ¿ok? Y así con todos los demás. ¿Sí? Primero resolvemos y después se interpreta. Bien. Así con todo, ¿ok? Con todo. Aquí hay algo interesante. Yo voy a hacer lo siguiente, pues porque imagínense que nos pongamos a hacer uno por uno, pues no terminaríamos, ¿verdad? Yo voy a transformar en una constante la cuenta de activos porque siempre estamos dividiendo por la misma, ¿no? Bien. Algo que es importante que, bueno,
me gusta resaltarlo porque no hay nada peor que cuando nosotros estemos desarrollando una herramienta, resulte que al final, cuando terminamos, es que nos damos cuenta que cometimos errores. Y esta herramienta, en este estado financiero, no lo podemos hacer en el estado de resultado porque al no ser un estado balanceado, el estado de resultado, no podemos aplicar estos métodos de comprobación, pero acá sí podemos hacerlo. Si nosotros sabemos, porque estos porcentajes es lo mismo que esto, pero de forma porcentual, ¿ok? En función de todo esto, claro está, ¿no? Entonces, si nosotros de antemano sabemos que todo esto que está aquí es lo mismo que esto, entonces esto que está aquí debe ser lo mismo que esto, ¿verdad? Pero la teoría nos dice que siempre debemos, para todas las cuentas, utilizar la misma fórmula, ¿verdad? Aquí no va a haber ningún problema, porque aquí, si yo resuelvo esto, yo nada más tendría que validar la suma de los porcentajes. ¿Verdad? Me dice que es 48.68%. Si yo quiero validarlo, yo lo tengo aquí mismo. No lo veo. No, no lo tenemos aquí. Relativo corriente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a validarlo aquí, nada más para verificar. Ok. Bien, sí. Como lo hicimos allá, bien. Esto que está aquí, ¿verdad? Es la suma de todos estos que están acá. Aquí nos debe dar, ¿por qué? Pues recordemos que todos ellos deben darnos 100. O sea, todos estos de aquí nos debe dar 100. 100. Todos estos de aquí, 100. ¿Por qué? Porque pues él está totalmente balanceado, ¿verdad? Vamos a validar algo aquí. Ya sé qué fue lo que pasó. Ya sé qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que dije que lo iba a hacer por el total de activos y como me quedé con la explicación de la segunda que era acá, ahora sí. Ahora sí, vamos a hacerlo bien. Bien, no, esta forma también está correcta, pero no era consecuente con lo que yo le dije que iba a resolver. Ahora sí. Ahora sí, aquí estaban los 48,68, que era lo que daba la suma. Ahí está. Bien. Debía dar 100 por la forma de la que hicimos en ATA, cuando hicimos como activos corrientes, tenía que dar 100. Aquí está. Sería esto entre la otra, son los 48,68. Ahí está. Esto que yo acabo de hacer no es necesario. ¿Por qué? Porque si yo sumo todo esto, me debe dar lo que da aquí. Y eso está totalmente correcto. Pero vuelvo y repito, la teoría nos dice a nosotros que cada fórmula debe resolver, perdón, cada cuenta debe resolverse con la fórmula. Eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? Por ningún lado explica los métodos de comprobar que en efecto esté así. Todavía aquí no hay ningún problema, pero veamos más adelante y aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora estamos con los fijos.
y hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero no vamos a. Bien, ¿qué nos debe dar? 47,75. Es lo que nos debe dar aquí. Podemos colocarlo si queremos hacer esto. No pasa absolutamente nada. Sí, eso no es ningún pecado. Es 47,75. A ver. Sí. O hacerlo así. Va bien. O utilizar la fórmula. Ahí está. Las tres formas da lo mismo. ¿Verdad? Bien. Algo importante. Aquí vemos otros activos. Son activos que de alguna manera se sacan de estos de acá. No es porque no tengan las características para ir acá o acá, sino es porque se acostumbra a sacarlos por temas contables. ¿Sí? Vamos a poner acá. ¿Cuánto nos debe dar? 3,57. Ya sabemos las formas que podemos poner, ¿verdad? Vamos a seguir respetando de que lo estamos haciendo con la fórmula. ¿Cómo nosotros sabríamos que todo lo que hemos hecho con los activos están correctos? Bien, si nosotros decimos que todo lo que tenemos aquí, todo, independientemente de que esté segmentado, ¿verdad? Esto más esto, miren que no agarro el total, estoy agarrando esto, más este de aquí, pues más estos, más esto, debe dar esto, ¿verdad? Y eso, los 74,000 y tanto, eso representa el 100%. Significa que aquí nos debe dar 100. A ver, si nosotros aplicamos la fórmula, para mí esa no es la vía que se debe utilizar para ponerlo así. Si es la fórmula, o sea, a ver, si seguimos con el principio que yo les estoy diciendo, que hay que aplicar la fórmula, no hay ningún problema. Pero aquí hay una contradicción, no una contradicción, pero hay algo que es como choca un poco, porque si usted aplica la fórmula, dividir un número entre sí mismo y multiplicarlo por 100 es 1. En este caso sería 100, porque 74,000 y tanto dividido entre él es 1. Por 100 por 100 es 100, ¿no? Entonces, esto no haría ningún sentido a la hora de que sepamos que realmente lo que estamos haciendo va bien. Si nosotros corroboramos estos porcentajes de aquí, esto, más esto, y nos da 100, entonces está correcto. Si no nos da 100, cosa que puede ocurrir, ¿no? Ahora porque tenemos Excel, pero antes no se usaba nada de esto, ¿sí? Las famosas hojas estas que se llevaban, ¿no? O se hacía de forma manual en los libros, ¿no? Entonces, significa que sumándolo de esta manera, esto nos da 100, porque esto más esto más esto es 100. Y lo voy a ponerlo aquí al lado. Perdón, puse fue las cantidades, me confundí con la columna, disculpen. Perdón. Este de aquí, que son los porcentajes. Ahí está, da 100. Este realmente sería la vía correcta para utilizar aquí. No confiarse de la misma fórmula porque no haría ningún sentido. Sí o sí va a dar 100. No permitiría
de alguna manera poder corroborar. Miren, aquí porque estamos hablando de cuentas que son muy pocas, pero cuando esto lo llevamos a un estado más apegado a la situación financiera de una empresa, pues son muchas más cuentas, ¿sí? Son muchas más cuentas, ¿no? Miren, les voy a mostrar algo. Denme un segundo. ¿Ven este estado de situación? Claro, no tiene cifra porque pues, es una plantilla que yo utilizo para otras cosas. Pero miren los activos corrientes. Miren cuántos hay. Miren esto, ¿verdad? Acá está el pasivo. Miren, es muy distinto a esto que está más sencillo. Es más corto. Porque esto acá es simplemente para hacer el ejercicio que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces, eh, mientras más, mientras nosotros utilicemos y apliquemos los métodos que nos permitan a nosotros poder tener la mayor certeza a la hora de resolver las herramientas, es lo mejor posible, es lo mejor. ¿Ok? Pues no puede ser que usted haya terminado y cuando termine es que se da cuenta. Entonces, pues no debe ser. Bien, lo mismo que haríamos, vamos a quitar esto de aquí, lo haríamos para el patrimonio. Perdón, para el pasivo, no hemos hecho nada del pasivo todavía. Pensé que lo habíamos hecho. ¿Qué hicimos ahora? El total, o sea, cada cuenta de pasivo entre el total. Estamos utilizando la cuenta, o sea, la cuenta de partida, estamos utilizando la del total, ¿no? Cada partida entre el total de esa partida. O sea, en este caso, estamos usando el total de qué partida? La partida de los activos, la partida de los pasivos y la partida del patrimonio. En este caso, entre el total de todas ellas. Ya, por 100. Ah, no, creo que puse creo que cuando hablé me perdí de la cuenta. Ahora esto igual siguen siendo pasivos, solamente que lo único que hemos hecho es que trabajamos primero con los de corto plazo y ahora vamos a trabajar con los de largo plazo. Aquí sabemos que eso va a dar 100, ¿no? Y lo mismo el patrimonio, entonces lo vamos a hacer con esta de aquí. ¿Por qué no utilizamos esta cuenta? Yo voy a eliminarla para no confundir.
Bueno, vamos a ver. Esta cuenta se coloca para, pues, que se pueda determinar a la hora de cuando se diseña el estado financiero, poder entender de que el estado de situación financiera, cuando decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio, eso quiere decir que lo que tenemos en activo debe ser igualito a la suma de lo que tenemos de pasivo y patrimonio. Entonces, esta cuenta ejemplifica lo que es cuando decimos pasivo y patrimonio, o pasivo más patrimonio. Entonces, si lo vemos, es la misma cantidad, 74.632, y los activos 74.632, ¿no? Pero esta cuenta no la vamos a usar para el análisis. No hace ningún sentido. Entonces, ahora agarramos la de capital entre su total por 100. Y aquí nos vamos a dar cuenta que todo está balanceado, todo da 100. Estos porcentajes están correctos. Vamos a ver qué nos podría ofrecer lo que acabamos de hacer. Bueno, como les mencioné, agarrar cada una de estas cuentas, o sea, a ver, no necesariamente analizarlas todas. Sí, sí se pueden revisar, pero estos análisis, más allá de poder tener un panorama general de la situación, es también buscar información precisa. Es decir, lo que nosotros queramos buscar. Si queremos buscar, necesitamos ver la liquidez, bueno, ver mis activos, cuál de todos es el que yo tengo más disponible, ¿verdad? Sacando a excepción del inventario, porque el inventario, pues la idea no es trastocarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, poder ver ese comportamiento, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Aquí el inventario no es este solo. El inventario está conformado por las cuentas mercancía en consignación, producto terminado, en proceso y materia prima. Mercancía en tránsito no, porque todavía no ha entrado al inventario. Entonces, si tuviésemos que buscar el valor del inventario, entonces sumaríamos estas cuentas. Y el inventario sería 16.136. ¿Por qué lo puse así? Para que veamos la dinámica de lo que habría que buscar en función de lo que necesitemos. Bien. Por ejemplo, yo quiero saber mi movimiento en maquinaria, cuánto subió, si se mantuvo o disminuyó, ¿verdad? De manera porcentual. Sí, aquí lo tenemos en su forma absoluta, pero yo quiero verla en su forma relativa, cuánto es. Pero para tener una idea de lo que pues representa cada uno de estas cuentas, de estos activos, pues en estos casos son los activos, representados a través de las cuentas acá, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que nos provee a nosotros el análisis vertical. Si nosotros vimos la resolución de él, es sencilla, es sencillita, ¿no? Pero nos va a proveer información en función de lo que nosotros queramos ver. O sea, de qué activo yo puedo disponer si es que yo me estoy refiriendo a los activos corrientes. De dónde yo puedo obtener dinero o yo puedo convertirlo ante una situación, un imprevisto que yo necesite de primera mano, poder entonces convertirlo a efectivo. ¿Sí? Mi cuenta más rápida son mis activos disponibles, efectivo y banco, ¿verdad? Pero pues tengo otros que, dado el caso, yo puedo obtener en un periodo de hasta un año dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar, recuerden que tienen su política de cobranza. O sea, no puede ser que usted tenga una política de crédito
a año y medio, a 2 años. Eso no funciona así. O sea, usted lo tiene a 30, 60, 90, 120, ¿no? Ya más de ahí, pues, no debería, pero bueno, todavía, pues, digamos que está dentro del periodo de un año. Entonces, ese es el ciclo que debería tener, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese dinero va entrando. Las cuentas a crédito, ese dinero va rotando, porque si bien es cierto, usted cobra, pero vuelve y da crédito, cobra y vuelve y da crédito, pero usted está obteniendo efectivo allí, está obteniendo dinero, ¿no? Entonces, para ver el comportamiento de esas cuentas, uno de manera porcentual, ok, bueno, dentro de mis activos corrientes, las cuentas por cobrar, wow, es la más alta. Debo tener cuidado porque ¿qué pasaría si de repente se altera mi periodo de cobranza? Hay clientes que no me pagan en el tiempo que debe ser. Hay clientes que no me quieren pagar, que no me pueden pagar. Entonces, aquí se comprometen recursos. Entonces, al ver esto, ok, espérate, porque resulta que si yo lo estoy viendo acá y yo no estoy, vaya, haciendo un análisis, simplemente yo estoy registrando o estoy haciendo otro tipo de análisis con otras cuentas, quizás no pueda pasar por alto, pero cuando ya yo sé que voy a aplicar, cuando digo yo sé, me refiero es porque pues cualquiera que esté haciendo este análisis dentro de una empresa, ya de antemano se sabe que al aplicar el análisis vertical es porque se quiere validar, se quiere revisar cuál es el comportamiento de cada una de las cuentas, para luego entonces entrar a revisar, porque pues el detalle lo tenemos en los libros, ¿sí? En el registro, aquí no, estos son los títulos de las cuentas, por aquí en cuenta banco, por ejemplo, aquí están todas las cuentas de corriente que puedan haber, ¿no? De la empresa, que tenga que ver con la empresa, pues y así, ¿no? Cada una de las cuentas. No es que solamente una cuenta por cobrar, es que hay una cuenta crédito, no, ahí están todas, ¿no? Con sus distintos periodos. Entonces, bien, lo mismo tendríamos que hacer para el año 2022, ¿ok? O para el segundo periodo, es el mismo ejercicio. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a ir para el estado de resultado. ¿Por qué? Porque para el estado de resultado hay una diferencia con la cuenta total, es decir, la cuenta que divide. Para el estado de situación, si nosotros observamos para cada uno de los rubros, es decir, activo, pasivo y patrimonio, la cuenta que usábamos para dividir era el total de cada una de ellas, pero para el estado de resultado no. O sea, en el estado de resultado, como recordemos que lo que vamos a determinar el estado de resultado lo que determina, perdón, es la utilidad. ¿Y la utilidad de dónde viene? ¿De dónde proviene la utilidad? De los ingresos, de las ventas, ¿verdad? Entonces, todo el análisis va en función de las ventas. Entonces, la cuenta que va a dividir a todas ellas es las ventas netas, no las brutas, las netas, es decir, con lo que ya se dispone. ¿Ok? Entonces, aquí de antemano se coloca 100, no hay ni siquiera que hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque las ventas brutas, a ver, si usamos la fórmula, vamos a concentrarnos en hacer exactamente la fórmula, ¿verdad? Porque es el mismo principio que para el estado financiero anterior. La fórmula para todas las cuentas. Entonces, sería esto entre ventas netas, perdón, entre ventas netas. Aquí. Por ciento, ¿verdad? Pero nos pasamos. Nos pasamos porque, ¿qué sucede? Ese 0.023% es esto de aquí, ¿ve? Vamos a agarrar cada uno de ellos. Ahí está, velo, ¿eh? Pero acuérdense algo, las ventas menos las devoluciones, las brutas menos las devoluciones son las ventas netas, ¿verdad? Entonces, no hace ningún sentido
poner 100.23. Aquí se utiliza la práctica, es 100. Se coloca el 100 ahí normal. No pasa nada porque ese comportamiento ahí realmente no nos interesa. El que nos interesa para poder analizar siempre van a ser estas, ¿verdad? O sea, de aquí para abajo. Realmente no tanto esto. Más que nada de aquí para abajo. ¿Verdad? De aquí para abajo. Porque las ventas siempre van a representar el ingreso total. Es el 100%. Ahí no, acuérdense que el vertical no va a determinar si hubo aumento o disminuciones, si hubo incremento o no. Eso lo hace el otro análisis. O sea que se coloca el 100. No pasa absolutamente nada con eso. O sea, es irrelevante realmente. Y esto pues va a dar 100 sí o sí también, ¿no? Entonces, es todo exactamente. Sería el costo de venta entre las ventas netas por 100. Y así cada una de las cuentas, ¿verdad? Cada una de ellas. Aquí nada va a dar 100. Bueno, acá por obvias razones, pero no como el análisis en el estado anterior. ¿Verdad? Y así con cada una de ellas. Bien. Entonces es lo mismo. O sea, ¿cuánto representan? O sea, en este caso, pues, los gastos dentro de todo el ejercicio en cuanto a ingresos y gastos representan pues el 9%, pues 9.03%. Igual lo que representa cada uno de estas cuentas, otros ingresos. Aquí otros ingresos pues habría que ver y determinar que podrían ser ingresos por intereses de cuentas, podría ser. O otro ingreso podría también, si este negocio, pensémoslo así, dispone de locales y los alquila, ¿sí? Eso es un ingreso que no está directamente relacionado con la operatividad. Los ingresos que están directamente relacionados con la operatividad son los que se registran acá, a través de las ventas o los ingresos. Ya los otros, si son ingresos financieros a través de intereses de cuentas de depósito, por ejemplo, se registran entonces o se ponen debajo y se explican o se pueden colocar acá abajo también, pues como lo vemos acá, y, y no tienen que ver con los ingresos que provienen de las ventas.
Bueno, vamos a ver entonces el análisis horizontal, qué es lo que nos provee. El análisis horizontal es la resta, o sea, vamos a ver la variación absoluta. Es decir, cuando nosotros aplicamos la resta del periodo 2022, que es el periodo final, recuérdense que el 2022 es el periodo actual y el periodo inicial es el 2021. Entonces, si yo hago esto, ahí hubo una variación, ¿verdad? Hubo una variación porque, pues, obviamente son dos cantidades distintas. Pero para el 2021 fue 510 y para el 2022 fue 620. Hubo una variación de 110. Pero esa variación, entonces tendríamos que decir es que hubo un incremento en la cuenta de efectivo, ¿verdad? Esa es la interpretación. O sea, para el periodo 2022, la cuenta de efectivo incrementó en 110 balboas, dólares. Ya, claro, si estamos hablando de miles de millones, pues entonces se dice, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ocurrió aquí con esto. O sea, esto lo que nos está dando es la información de antemano, de una vez tenerlo todo allí. Entonces, que queremos saberlo de manera porcentual, tenemos dos formas. Aplicando la formulita que yo les pongo aquí o hacerlo de la siguiente manera. Yo igual este documento yo pensé que lo había subido, ahora que cuando lo revisé, cuando estaba, pensé que los había subido. Qué pena. ¿Qué les decía? Ah, ok. La variación absoluta entre el año inicial por 100, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Voy a aplicar acá al lado la fórmula. Yo le puse P2 y P1 nada más por la fórmula, pero esto ustedes saben que esto no se pone en un estado financiero. Vamos a aplicar la fórmula. Ahí está, es la misma. Bien, cualquiera de las dos formas, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Pero para poder utilizarlo por la vía esta que está aquí, necesitamos la variación absoluta. Algo importante que deben saber, para el análisis horizontal, muchas veces se decide, y eso, a ver, todo pasa por cómo nosotros queramos crear la herramienta o, o lo que nosotros estemos buscando. Fácilmente, para el análisis horizontal, yo puedo construir solamente la columna de variación absoluta. Si este 21.57 es lo mismo que decir que el incremento en la cuenta de efectivo, recordemos que estamos aquí, el incremento en la cuenta de efectivo fue de ¿cuánto? Del 21.57%. En comparación con el año anterior. O sea, el incremento fue de eso. Subió. Eso, si lo queremos interpretar de esa manera, entonces sí necesitamos esto. Pero yo bien puedo quedarme tranquilamente de que mi incremento fue de 110. O puedo tener las dos. Si decidimos tener las dos, entonces pues hay que completar las dos, ¿verdad? Serían las dos las que habría que hacer. ¿No? Entonces, Una pregunta, profesor. adelante, Antonio. Sí, y realmente habría que poner si fue un decrecimiento o un aumento en este caso. Ok, te explico. ¿Dónde vas a determinar cuando hay disminución? Y acá ya te lo digo en términos contables. Cuando lo pones acá, todas las disminuciones te van a tener el signo menos delante. En este caso, como no lo tiene financieramente y contablemente, la información plasmada en los estados financieros, cuando no tienen signo menos, paréntesis o color rojo, todo es positivo. Cuando tienen esas tres cosas, signo menos por delante, están representados de color rojo y están dentro de un paréntesis, esas son cuentas que se utilizan
ya sea para disminuir o representa una pérdida o representa una disminución. Entonces, en este caso, debemos entender que es un incremento, ¿verdad? Pero ahora, si queremos todavía ir más allá, podemos hacer como dice Antonio, cosa que pues va en función de los gustos, ¿no? Pero podemos crear unas dos columnas y simplemente el resultado, si es un incremento, lo colocamos en la columna de incremento. También podría ser. No, realmente no hay nada que diga que tiene que ser sí o sí como lo que yo le estoy diciendo de que tenemos las dos columnas o una de las dos. Puede ser también como dice Antonio. Por ejemplo, vamos a ver una de disminución. Vamos a agarrar las cuentas por cobrar. Creo que esta es cuenta por cobrar. Vamos a ver, para ver. Sí. Miren. Recuerden que siempre es P2, el año actual o el año actual es el mismo que final, es lo mismo, ¿no? Menos el año inicial. Miren, ¿ve? Ahí está. Ahí hubo una disminución. ¿Y cómo nos damos cuenta? A ver, si para el año anterior fue, cuando digo el año el inicial, pues cuando fue de 17 y ahora fue de 16, o sea, de vista sabemos que hubo una disminución, pero de manera contable y financiera, pues en cuanto a la información, esto que simboliza aquí automáticamente nos dice a nosotros que hubo una disminución. Si tuviésemos que presentar esto para algún lado, hay quienes, a mí no me gusta poner las cuentas que disminuyen en rojo. No me gusta. Ni tampoco las cuentas con un signo menos. Yo prefiero ponerlo entre paréntesis. Los bancos saben lo que significan, ¿ah? O sea, no es que vamos a engañar a nadie ni nada. O sea, ellos saben lo que manejan esto, pero es un tema de que, a ver, si yo como cliente quiero buscar un préstamo y yo quiero darle sustentabilidad a mi situación financiera, es decir, demostrarle al banco que yo tengo respaldo crediticio, o sea, yo tengo la capacidad para poder cubrirles cubrir la deuda que ellos me puedan otorgar. Yo de alguna manera tengo que buscar como que ellos no se enfoquen directamente en la parte, entonces, colocar esto en rojo, si usted tiene todo en negro y ve algo que resalta en rojo, usted de una vez, su vista se va para lo rojo. Cuando hay signos menos, su vista se va de una vez para lo menos. O sea, son algunas cosas, pues, que detalles de cuestiones, ¿no? Pero cualquiera de las tres es correcto. Esto puede estar así. Eso no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero son las tres formas de representar lo que les dije, las disminuciones, las pérdidas o alguna cuenta que vaya a restar algo. También puede ser. Pero sí, Antonio, y para los demás, pueden crearla. Eso no pasa nada. Entonces, es eso. Vamos a jalar aquí. Vamos a jalar aquí. Vamos a quedarnos aquí. ¿No? Ah, perdón, me pasé. No quería hacer eso. Quería dejarlo hasta aquí. Hasta aquí. ¿Verdad? Hasta aquí. Entonces, vamos a jalar aquí. Ahí está. Lo mismo. La disminución que hubo en la cuenta por cobrar entre el 2022 y 2021 fue del 6,39%. Eso fue la disminución que hubo en las cuentas por cobrar. ¿Qué nos puede permitir los porcentajes? Vamos a irnos un poquito más allá. No solamente es verlo en términos de disminución, también es entender lo que representa la cuenta. Si mi cuenta por cobrar son mis cuentas a crédito, pudo haber ocurrido, vamos a analizar dos situaciones solamente. La primera, a ver, vámonos para su forma absoluta. Perdón, aquí, pues las cuentas por cobrar son estas. Bien. Para el 2021 hubo 17.200 en cuanto a las ventas a crédito. Pero para el 2022 disminuyó. ¿Qué pudo haber ocurrido? Se me puede ocurrir que disminuyó el crédito, no estoy hablando de las ventas, disminuyó el crédito.
Eso puede ser una opción. ¿Quién me va a determinar eso? Bueno, tengo que irme a ver las ventas de contado, pero irme al detalle para poder cerciorarme si eso es así. Lo otro, vendí menos. Pude haber vendido menos. Ni siquiera tiene que ver que vendí de contado o no, es que vendí menos. O me cancelaron más las cuentas. Ahí le estoy dando otra. Me cancelaron más cuentas, más crédito. Pudo haber sido también. Entonces, agarré el ejemplo de las cuentas por cobrar, porque no debemos simplemente quedarnos con que, una disminución es mala, un aumento o un incremento es bueno. No. Una cosa puede verse negativa y la otra también. O sea, depende realmente de lo que es la cuenta, ¿no? Y lo que representa. Y ahí entra el análisis. Los analistas financieros realmente utilizan a ver, no me gusta separar porque al final todo es valioso, pero entre el contable y el financista se dice que el contable es el que registra y el financista es el que interpreta. Pero bueno, la función del analista financiero o del financista es ver lo que lo que acabamos de hacer hace un momento. Ante esas herramientas, ¿por qué? Porque no disponemos de los libros, de los registros iniciales, no los tenemos, por ejemplo. Pero con ver simplemente este cuadro lleno y yo agarro esta cuenta, yo me quedo, espérate, ¿qué pasó aquí? Esto disminuyó. Vamos a ver qué fue lo que pudo haber ocurrido aquí. Ok, yo necesito que me busques tal información para poder validar esto y aquello. ¿Verdad? Entonces, estas herramientas nos permiten poder entonces formarnos el criterio de lo que de lo que pudo haber sucedido. Pero si yo no conociera, o la persona no conociera lo que representa una cuenta, que son las cuentas a crédito, pues entonces decir que disminuyó, lo primero que podríamos decir o venirnos a la mente, a la vida, es algo negativo, porque disminuyó la cuenta. Y la cuenta por cobrar es un activo. Recordemos que los activos es todo lo que es de propiedad. Si lo llevamos a nuestro plano, todo lo que es de lo que es de nuestra propiedad, que podemos disponer de él, ¿verdad? En un momento dado para poder cubrir una deuda. Eso es lo que es un activo. Y para una empresa es lo mismo, ¿no? Es el bien o todo lo que es de la empresa, lo que es de propiedad de la empresa. Siempre y cuando, ¿verdad? Se pueda disponer de él para poder cubrir una deuda. Entonces, una cuenta por cobrar es eso, es algo de propiedad, o sea, es un activo. Pero, señores, hay que comprender entonces cuál sería la figura de eso. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Yo esto se lo voy a subir para que ustedes lo completen, tanto el balance general como el estado de resultados. Yo voy a crear una casilla para que ustedes me lo suban, ¿verdad? Y nosotros el día lunes, lo primero que vamos a hacer, vamos a corroborar que los valores que tengamos en lo que hace falta, claro, ustedes lo van a tener en blanco, ¿no? Ustedes vamos a validar todos los valores, ¿verdad? Que los tengamos todos, tanto para el balance general como para el estado de resultados, ¿no? Y ya entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer es vamos a construir los KPI financieros, digamos que los más fundamentales que necesitamos para poder obtener información financiera de primera mano, ¿no? Entonces, esa sería lo que estaríamos pendientes para el día lunes. ¿Les parece? Ok, listo, profe. Bueno, vamos a quedar hasta aquí y nos veríamos el lunes, Dios primero. Cuídense mucho que la situación todavía está bastante terrible y Sí, los sí, sí, cierres y sí. las cosas y no se ve todavía la luz en el camino. Así que de verdad cuídense mucho.
y nos vemos Igualmente, entonces profe. el día lunes. Yo, profe, saludos. Buenas Saludos. noches, profe. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches, Buenas profesor. Muy buena clase. ¿Ah? Muy Buenas buena noches. clase. Gracias.